Vamos a trabajar sobre la diferencia de dos medias, media uno menos media 2, y vamos a empezar por los intervalos de confianza para dos poblaciones con varianzas conocidas, sigma 1 al cuadrado y sigma 2 al cuadrado, o donde la n1 y la n2 son mayores de 30. Aquí si nos damos cuenta, el intervalo de confianza para la diferencia de estas dos medias, ¿sí?, se calculan con la resta de las medias muestrales menos el valor de mi z para el nivel de confianza seleccionado, y la varianza 1 entre el tamaño de muestra 1 más la varianza 2 entre el tamaño de muestra 2, la raíz cuadrada de esa suma, ¿sí? Sería del lado izquierdo y esto mismo se sumaría del lado derecho. Entonces tendríamos un intervalo de confianza con un límite inferior y un límite superior para esa resta o esa diferencia de medias. En el otro caso, cuando las varianzas son desconocidas, pero vamos a considerar que sean también iguales. Cuando las varianzas son desconocidas, puede ser que solo tengamos la varianza muestral o que la N1 y la N2 sean menores a 3. Igual que en el caso anterior, se va a trabajar la resta de las medias, la diferencia de las medias, con la distribución T de Student, con n-1 grados de libertad para cada muestra, de manera que los grados de libertad para la resta de las dos muestras sería n1 más n2 menos 2. Una varianza común que se calcula a través de esta SP, que no es más que considerar la suma de cuadrados de la población 1 más la suma de cuadrados de la población 2 y dividirlo entre los grados de libertad para sacar una varianza común. Sacamos raíz cuadrada y esto lo metemos aquí a la forma. Este mismo valor que se le resta a esta resta se le sumaría y tendríamos los valores del intervalo de confianza, tanto el límite inferior como el límite superior. Aquí lo interesante es que vamos a asumir o suponer que la varianza 1 es igual a la varianza 2. Pero este supuesto no es nada más en el supongamos coloquial, sino que tenemos herramientas para verificar si de veras las varianzas son iguales o son diferentes. Tendríamos que hacer una prueba de comparación de varianzas para poder realizar este análisis y seleccionar que sean iguales o que sean diferentes las varianzas. Cuando tenemos varianzas desconocidas, igual solo obtenemos las varianzas muestrales y N1 y N2 son menores a 30, sería algo muy semejante. Nada más que tenemos aquí la raíz del cociente de la varianza 1 entre N1 más la varianza 2 entre N2, los grados de libertad de T de alfa sobre 2, los grados de libertad que tenemos aquí para T de alfa sobre 2 y la T de 1 menos alfa sobre 2 con los grados de libertad. Los grados de libertad se calculan mediante esta expresión, ¿sí? Esto siempre y cuando verifiquemos que las varianzas sean diferentes. Si las varianzas son diferentes, entonces habrá que calcular estos grados de libertad. Cuando lo hacemos a mano, cuando hacemos los cálculos de manera manual o con la ayuda de una hoja de cálculo, debemos tener cuidado porque este número generalmente da un número fraccionario, entonces habría que redondearlo al entero más cercano. Y bueno, calcular estos grados de libertad puede ser a veces más interesante que calcular el intervalo de confianza o hacer una prueba de hipótesis. Es un ejercicio lúdico bastante interesante. Las pruebas de hipótesis son muy semejantes, habría que despejar los estadísticos de contraste y tendríamos para varianzas conocidas con N1 y N2 mayores a 30 o las varianzas conocidas ya de estudios anteriores para la población 1 y la población 2. La Z calculada no es más que la resta de las medias y en el cociente la raíz cuadrada de la suma de estos dos cocientes. Varianza 1 entre N1 más varianza 2 entre N2. Juegos de hipótesis que la media 1 es igual a la media 2 o que la resta de las medias es igual a 0, o sea que la diferencia es nula, eso queda en la hipótesis nula. La alternativa es que las medias son diferentes o que la media 1 menos la media 2 es diferente de 0. Con los valores de Z, ¿sí?, si lo hiciéramos a mano. La otra hipótesis es la hipótesis nula de que la media 1 es mayor o igual a la media 2, contra la alternativa de que la media 1 es diferente de la media 2. La otra hipótesis es que la media 1 menor o igual a media 2 y la hipótesis alternativa es que la media 1 es mayor a la media 2. Esto nos daría las pruebas unilaterales hacia la izquierda, ¿sí?, y las pruebas unilaterales hacia la derecha. Para varianzas no conocidas, sería lo mismo o algo muy semejante a lo que fueron los intervalos de confianza. El estadístico de contraste o la T calculada se haría entre la resta de las medias y el cociente de la varianza
común, calculada, como ya habíamos visto, por las sumas de cuadrados. Y lo que tendríamos que hacer es verificar la hipótesis nula de la igualdad, la hipótesis nula de mayor o igual que, o la hipótesis alternativa de menor o igual que. Y aquí vamos a suponer igual que la varianza 1 es igual a la varianza 2, con grados de libertad de n1 más n2 menos 2. Estos grados de libertad son relativamente fáciles de calcular, pero tendríamos que hacer esta prueba de comparación de varianzas para poder asumir que si son o no son iguales. En el software estadístico a veces basta nada más comprender la opción de varianzas iguales, varianzas diferentes. En la otra sería una prueba de hipótesis con varianzas no conocidas, ¿sí?, que es igual con la N1 a la N2 menores a 30, pero cuando asumimos que las varianzas son diferentes, mediante su respectiva prueba de hipótesis, los grados de libertad son los que se ponen interesantes de calcular, como ya habíamos comentado, ¿sí? Habría que hacer estas operaciones, los grados de libertad del número que nos dé, aproximarlo al entero más cercano. Las hipótesis a comparar es otra vez la hipótesis nula de igualdad, la hipótesis nula de mayor igual que, y la hipótesis nula de menor igual que. Como ya habíamos comentado, la hipótesis nula siempre lleva el signo de igualdad, considerando que la diferencia es nula, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos. Antes de pasar a los ejemplos, recuerden, ¿sí?, que actualmente en el software de análisis estadístico todo se trabaja mediante pruebas test, ya no existe una opción directamente relacionada con la distribución Z, porque cuando la N toma valores mayores o iguales a 30, la distribución T de student se aproxima a una distribución normal. Muy bien. Un primer ejemplo. Si una enfermera fue contratada por una oficina de gobierno que se encarga de temas ecológicos, para que investigue el efecto causado por una fundición sobre el nivel de plomo en la sangre de los niños que viven cerca de esta fábrica. Se eligen al azar 10 niños de entre todos los que viven cerca de la fundición, el tamaño de muestra 1 de 10, y se escoge al azar un grupo de comparación de 7 niños de una población de infantes que viven en un área relativamente libre de contaminación de plomo. Si a mi muestra 2 solo tiene 7 datos. Se toman muestras de sangre de los niños que conforman estos grupos experimentales y se midieron los niveles de plomo. Los resultados son, ¿sí?, los microgramos de plomo por 100 mililitros de sangre. Entonces tenemos aquí los niños que viven cerca de la fundición, 10 datos, los niños que viven en un área no contaminada, los 7 datos, y lo que nos piden es comparar si estos niños que viven cerca de la fundición tienen más plomo en la sangre que estos que viven relativamente en un área que no tiene contaminación. Entonces el juego de hipótesis que vamos a probar, ¿sí?, la nula es el nivel de plomo de los que viven cerca de la fundición, ¿sí?, es mayor que los que viven lejos del área contaminada. La nula sería pues que el nivel de plomo es menor o igual, ¿sí?, en la población 1 que en la población 2. Y recordando que primero habría que probar la igualdad de varianzas entre ambas muestras, a ver si habría que hacer la prueba de hipótesis, pero este sería nuestro juego de hipótesis. Es una prueba unilateral hacia la derecha. Un segundo ejemplo nos diría, un consejero universitario cree que la hipnosis es más eficaz que el tratamiento usual dado a los estudiantes que tienen una alta ansiedad durante los exámenes. Para probar esto, él divide al azar 22 alumnos con alta ansiedad en dos grupos. Uno de ellos recibe el tratamiento de hipnosis y el otro grupo el tratamiento usual. Al concluir los tratamientos, cada estudiante recibe un cuestionario para medir la ansiedad que le provocan los exámenes. Los puntajes altos del cuestionario indican una mayor ansiedad. Y lo que se pide es realizar una prueba de hipótesis para comprobar si los niveles de ansiedad son menores en las personas sometidas a la hipnosis. En ese sentido, tendríamos que probar el siguiente juego de hipótesis, donde diríamos que la M1 son los que están sometidos a la hipnosis, ¿sí?, y que el nivel de ansiedad, las calificaciones de ansiedad son menores que los que se les da el tratamiento usual. Y la nula pues, sería que los niveles de ansiedad son mayores o iguales de los de hipnosis con los que siguen el tratamiento usual, o en su defecto que la diferencia es mayor que cero, menor que cero, ¿no? Igual ya dijimos que primero y antes de hacer cualquier prueba de hipótesis sobre las medias, tendríamos que probar la igualdad de varianzas para después decidir qué opción seleccionar en el software de análisis estadístico. Y lo que seguiría sería ir a hacerlos al paquete estadístico para poder tomar conclusión sobre estos ejemplos.